Continuamos en Vive Mujer y bueno, damos paso a nuestra siguiente sección, que es Seguridad Social, y le damos la bienvenida a los integrantes de ACUSA, la criminóloga Jessie García. Buenos días. Buenos días. Y al criminólogo Emanuel. Buenos días. Hola, muy buenos días. Y el día de hoy, pues bueno, traen el tema tan amplio que es, tan abundante y que bueno, muchas veces hasta no nos alcanza el tiempo, pero en esta ocasión es el tema del alcoholismo. Así es, el alcoholismo, como bien lo mencionabas, es un tema bastante amplio que pues creo que este tiempo no nos alcanza para hablar de todo, pero hablaremos de aspectos bastante importantes. Por ejemplo, empecemos comprendiendo qué es el alcoholismo. Primeramente, ¿qué es el alcoholismo? Eso lo podemos establecer como un padecimiento que se genera por una fuerte adicción de ingerir alcohol o una necesidad de ingerir alcohol. Esto viene aunado a varios aspectos, hablemos de factores. Algunos pueden ser los familiares, los sociales o los interpersonales. Los familiares van a ser aquellos donde nosotros nos encontremos en una familia compuesta por personas que son adictos al alcohol. Por ejemplo, si un papá o una mamá tienen dependencia del alcohol, el niño, el hijo, el adolescente va a ser mucho más fácil que empiece esta ingesta. No puede el papá decirle, ¿sabes qué? El alcohol no es saludable, puesto que el papá está poniendo el ejemplo de la adicción. Así es, no se puede. Entonces, este es uno de los factores más importantes, puesto que se da en la familia. Por ejemplo, si el niño empieza a ver, y lo podemos ver muchas veces en la calle, podemos ver que los niños van a la tienda y llevan en la bolsita el envase para comprar la cerveza. Ahí es algo tan visible que nosotros podemos notar. Aunque digamos que no, pues el niño no toma, pero se le va quedando, ¿verdad? Esa idea de que es bueno, y muchas veces ignoran la parte de las consecuencias. En el aspecto social, hablemos que muchas veces cuando el niño va creciendo, llega a la etapa de la pubertad, la adolescencia, va formando sus propios grupos de convivencia. Hablemos de la escuela, posteriormente en la universidad, etcétera. Esos grupos lo van incluyendo en esta área, donde muchas veces la mayoría de los compañeros, y a mí me tocó estar donde la mayoría de mis compañeros gustaban mucho por esta bebida, y a mí no me llama la atención. Entonces, ¿de qué forma puedes convivir con ellos sin exceder? Sin exceder o incluso sin ingerir alcohol, porque se puede. Entonces es algo que obviamente se trata de, lo hemos hablado siempre, comunicación, lo que es el respeto, los valores. Yo les decía a mis compañeros, ¿saben qué? Yo voy con ustedes, los acompaño, pero yo me voy a tomar un refresco. Y decían, bueno, vamos, queremos que estés con nosotros. Y sí, o sea, se daba este respeto entre compañeros. Y entonces sí se puede, que muchas veces es complicado porque a veces empieza las burlas. ¿Y por qué? Si te regañan, si no sé te qué, pegan, etcétera. Pero como bien lo mencionas, ¿no? Se trata de mucho respeto, tanto de ellos para tu decisión como de ti mismo, ¿no? Que ya sabes que pues tienes que respetar, no sé, ya sea cuestiones personales o de salud. Entonces sí se trata de mucho respeto y conciencia. Así es. Y bueno, aquí nosotros, bueno, tratabas algo que se da el alcoholismo en cuestiones de amigos y de familia. ¿Cómo algunos tips de cómo en familia, por ejemplo, que no se vaya dando, se vuelva repitiendo este patrón de si el papá era alcohólico y cómo el niño, cómo evitar eso? Tenemos que tomar en cuenta que un ser humano viene con esa naturaleza de que no trae nada de maldad. Entonces, pues un niño va aprendiendo todo aquí en este mundo. Entonces, si nosotros, como bien lo decía el criminólogo, tenemos esos hábitos de mandar al pequeño por alcohol, de que nos vean bebiendo alcohol, entonces, pues a esos pequeños se les va a hacer algo natural para el ser humano, es decir, es agua prácticamente.
Pero entonces, ¿cómo podemos prevenir? Tenemos que evitar tomar bebidas alcohólicas en frente de los pequeños. Tenemos que decirle y explicarle el por qué no está bien tomar bebidas alcohólicas, qué consecuencias tiene el que una persona pueda ingerir estas bebidas. Entonces, sí influye mucho en la actualidad. Se ve más en los jóvenes que pues nos vamos a fiestas, que nos vamos a como quien dice, a las parrandas y todo, y es algo bonito porque convives con los amigos, pero es lo que creemos como jóvenes. Realmente eso no pasa, sino que tenemos un enfoque diferente de vamos a divertirnos con alcohol. Y claro, eso es una consecuencia no tan pronto, sino que tiene que pasar un cierto tiempo para que después veamos esas consecuencias que generan en nuestra familia, en nuestra economía y en nuestra sociedad con las que nos involucramos. Es decir, si nosotros nos metemos con amigos que les gusta tomar, les gusta fumar, entonces ahí es donde nosotros vamos metiéndonos, es así desde, está bien, vamos a tomar. Solamente es una y después es todo una botella o se va más. Entonces, desafortunadamente como jóvenes no tomamos en cuenta qué consecuencias, pero también los padres influyen mucho, del que no nos dan esa información. Incluso también es la madurez como ser humano, como joven. Si nosotros tenemos ese hábito de que cada vez que hay un problema, beber alcohol, entonces ahí estamos en un grave problema. Eso es mi opinión. Pues, y sí, esto es cierto, ¿no? Muchas veces los amigos en esa pues en esta etapa de nuestra vida nos influyen bastante, que estamos conviviendo más tiempo con los amigos o con los compañeros de clases que con la misma familia. Entonces ya no se da ese contacto como para tener una plática de padre e hijo y decirle, oye hijo, aquí es esto y vamos a hablar de aquí, hay un límite o bueno, una plática, ¿no? Y se deja mucho que entre amigos pues sea como que más comunicación que entre padres, ¿no? Y aquí, como padre y como adolescente, ¿cómo nosotros ayudarles? Sí. O cómo darle esa explicación, porque a veces el adolescente pues es muy rebelde y dice, ay papá, no sabes, yo estoy disfrutando y bla, bla, bla. Pero cómo le hace el padre para que el adolescente entienda? Muchas veces se escucha esa frase que nadie experimenta en cabeza ajena, y eso la mayoría de las veces es cierto, porque hasta que no nos sucede algo a nosotros es cuando empezamos a reflexionar. Veía en algún momento a alguien que ponía un ejemplo, o más bien hacía una reflexión a partir de un experimento, de una acción como tal. Como, por ejemplo, en este caso, es un ejemplo, hacer la reflexión en un niño de que no se debe atravesar una calle. Ok, el niño dice, ¿por qué? Si no hay nadie. Pero él no está previendo que en algún momento puede salir un carro. Entonces, una mamá aventaba, cuando pasaba un vehículo en la calle, aventaba una naranja, de modo que la llanta pasara sobre la naranja. Al momento de que esto pasa, la naranja explota, se deshace. El niño, al ver esa acción, empieza a reflexionar y la mamá le dice, eso te puede pasar si tú te atraviesas en la calle cuando venga un carro. Entonces, a través de eso, si tú le dices al adolescente, ¿sabes qué? No puedes tomar porque no es saludable, porque puede dañar tu organismo, porque etcétera. Muchas veces no lo podemos comprender. Decimos, pero si mis amigos toman, ¿por qué yo no? Es algo complicado, y como le decía mi compañera, creo que esto va desde el inicio. Si nosotros empezamos a decirle al niño, ¿sabes qué? El alcohol tiene graves consecuencias que si no tenemos cuidado nos puede causar la muerte. Debemos de evitar desde la niñez ingerir bebidas alcohólicas, asistir a eventos donde se consuma alcohol y, como decía mi compañera, explicar bien qué sucede, cuáles son las consecuencias de esto. Posteriormente también viene una parte importante, saber manejar
o enseñarle a los jóvenes cómo manejar una situación de estrés, una situación de depresión, de tristeza, porque muchas veces eso se toma como... Me desahogo, ¿no? En el Exacto, alcohol. un fundamento. ¿Sabes qué voy a tomar? Puesto que me dejó la novia. O perdí el trabajo, etcétera. Entonces, esto se debe a que no tenemos una buena capacidad de tolerar la frustración en cualquier momento Y de de la vida. afrontar problemas también. Así es, entonces todo eso también es necesario. Los padres deben de empezar desde la niñez a fomentar, por lo menos durante la niñez, lo que es la pubertad y la adolescencia, evitar que los niños, los jóvenes ingieran alcohol. Ya en la edad adulta, pues ellos ya sabrán tomar la decisión de si ingerir alcohol o no, puesto que ya razonan, ya saben cuáles son las consecuencias. Pero de jóvenes o de niños, pues difícilmente vamos a comprender este alcance que pueden tener la ingesta de alcohol. Así es, en esta etapa es como que muy difícil, ¿no? Pero yo creo que pues sí existe una buena comunicación y se explican bien los problemas y las consecuencias que nos va a traer este daño, pues yo creo que sí vamos a poder entenderlo, ¿no? A lo mejor va a costar un poco, pero sí se puede lograr. Así es. Y aquí en Atlisco, ¿qué estadísticas nos traen respecto a esto que es el alcoholismo no sé, en todas las etapas? Bueno, de las estadísticas podemos estar hablando de que alrededor de todos los accidentes automovilísticos están entre 70-60% que de los accidentes tienen relación con alguna persona que iba en estado de ebriedad. Y no vamos lejos. La semana pasada, me parece, no sé si lunes o martes, la semana pasada hubo un accidente por acá, por la vía de Atlisco-Puebla, donde hubo varios muertos y algunos heridos. Entonces, en ese accidente también hubo una persona involucrada que iba manejando en estado de ebriedad. O sea, la mayoría de los accidentes que ocurren van a estar relacionados con alguna persona que iba en estado de ebriedad. A nivel nacional, podemos hablar de una cifra de 27,000 a 30,000 mexicanos que mueren por algún caso relacionado con El alcohol. el alcohol. Pues sí, es alarmante, ¿no? Siempre escuchamos en las noticias que accidentes y que choques y que, bueno, hasta golpes, ¿no? Pueden llegar a morir por haber golpeado en estado de ebriedad o haber causado algún accidente, lo que puede causar el alcohol, obviamente en exceso, porque tampoco estamos diciendo que no vas a tomar, sino que sea controlado, que no sea en exceso y que si ya sabes sus consecuencias, pues hacerlo conscientemente y con responsabilidad. Sí. ¿Qué otras indicaciones también nos pueden dejar para todo el público que nos está viendo y que tomemos como como conciencia para no involucrarnos más en lo que es el alcoholismo? Pues tenemos que evitar tener contacto con el alcohol. Entre menos tengamos alcohol dentro de la casa es mucho mejor para los padres, para los jóvenes y incluso para los niños, porque ya hay niños de 7 años a 8 años que ya se meten incluso drogas y alcohol, andan ahí caminando ya con un cigarro. Entonces son muchas cosas que nosotros como sociedad no nos ponemos a reflexionar qué vamos a hacer con esos pequeños, qué vamos a hacer con nuestros hijos. Entonces, una forma de evitar el consumo de alcohol es alejarte de esas personas que te inducen al alcohol. Si hay una fiesta en la casa, no tener bebidas alcohólicas, y si hay solamente que sea una botella, para poco a poco dejar ese problema del alcoholismo. Como jóvenes es más amplio, son de 15 a 30 años la causa de la muerte por alcohol. Entonces es realmente una preocupación para los jóvenes porque pues es un gran número de personas que están falleciendo por el alcohol. ¿Y qué podemos hacer? Pues estamos mencionando que cómo podemos decirle a un joven de que no tomes alcohol si es el momento indicado para disfrutar el alcohol, ¿no? O es lo que creemos como jóvenes, tenemos que pensar como jóvenes, como lo que somos, y realmente es eso,
como joven dices, es que estoy joven, no me puede pasar nada, tengo esa vitalidad, esa fortaleza. ¿Y qué? No creo que llegue yo a viejo, ¿no? Siempre decimos eso, pero realmente no, realmente nunca ponemos esas consecuencias en nuestra mente de decir qué puede pasar. Pero también influye mucho que el papá y la mamá se vayan a trabajar. ¿Por qué? Porque incluso se van al trabajo y se olvidan de que tenemos que darle una explicación del que no tienen que hacer, de qué es lo que debe de hacer, qué son cosas buenas y cosas malas. Entonces eso también influye mucho, ¿no? Como padres debemos de hablar con los hijos. En la etapa de la adolescencia es la etapa más difícil y más rebelde, ¿no? De, no, déjame a mí, tú lo hiciste y ahora yo déjame experimentar. Entonces, cuando tenemos esa acción como jóvenes, es para llamar la atención. Es una forma de decir, papá, estoy mal emocionalmente, necesito que me ayudes. Entonces, es una forma de poder afrontar ese problema, puede ser con la novia, puede ser con los amigos, por cualquier situación. Entonces, como joven, pues haces esos berrinches prácticamente para decir, papá, necesito tu ayuda. Papá, necesito esto. Incluso en la actualidad es muy difícil que los hijos tengan esa confianza plena con los padres, porque ya son con los amigos, de vámonos a tomar y esto está bien. Entonces, como padres debemos reflexionar y ponerles más atención a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes y platicarles cómo podemos cambiar o qué es lo que necesitas, hijo, qué es lo que te puedo ayudar, cuáles son las herramientas que necesitas para que yo esté ahí. Entonces ahí podemos meternos poco a poco e inducirnos en sus pensamientos y cambiar su enfoque y cambiar radicalmente, ¿no? Entonces eso influye mucho. Sí, como siempre lo hemos, yo creo que venido platicando en todos los temas, esa falta de comunicación que hay en la familia, pues yo creo que va a repercutir en todos los temas que se han tratado desde bandas y alcohol y drogas y accidentes y todo, es por esto, ¿no? Por mucha falta de comunicación que existe en la familia. Así es, la comunicación es uno de los principales puntos en los que debemos de poner mucha atención. Lo decía mi compañera, si no hay comunicación en una familia, difícilmente vamos a saber la necesidad que tiene el hijo, el padre, la madre, el tío. Hay familias que se conforman por los tíos y los sobrinos y ahí están, pero la falta de comunicación y muchas veces a veces hasta la situación, a veces lo atribuimos a la falta de economía, la poca economía que tenemos. Decimos, es que necesito ir a trabajar. A veces los padres salen desde las 6 de la mañana y regresan hasta las 8 de la noche, cuando los niños están durmiendo. Pero yo lo he mencionado y me parece que en algún momento lo mencioné, creo que un niño no necesita todo el día, te necesita media hora. Entonces, incluso por ahí, por el internet, podemos encontrar alguna reflexión donde algunos relatan esta parte de dame una hora de tu tiempo, que es bastante interesante cuando el niño empieza a juntar dinero y le dice al papá, oye, ¿cuánto ganas? El niño le dice, bueno, el papá le dice, pues bueno, porque tengo que dar esa información y tu mamá la conoce. Pero bueno, a final de cuentas le dice, ¿sabes qué? Una hora de mi tiempo cuesta tanto. El niño junta el dinero y le dice, aquí te pago tu hora, pero dame una hora de tu tiempo. Entonces, lamentablemente, en casa muchas veces hace falta esta comunicación y es bastante importante. Ahorita es complicado concientizar a los jóvenes, pero es necesario y no es difícil. O sea, no es algo imposible. Decía mi compañera, es necesario que cuando veamos una rebeldía es porque es signo de algo. Entonces hay que poner atención, hay que empezar a comunicarnos más con los jóvenes, qué necesitan, qué problemas tienen, puesto que los problemas son una de las excusas principales para decir, ¿sabes qué? Voy a ingerir alcohol puesto que esto me hace olvidar, que realmente no es así, pero bueno, esa es la idea que se tiene como jóvenes. Que se nos ha venido haciéndonos creer, pero no es así. Así es. Bueno, estamos ya finalizando esta entrevista, pero
yo quiero que nos compartan en dónde podemos localizar si queremos alguna información pues más específica, ¿no? Si quieren tratar algún problema pues con ustedes, ¿en dónde los podemos localizar? Nos pueden comunicarse con nosotros a través de el muro de Facebook, que es Acusa Prevención Atlisco, a través de correo electrónico, que es acusa_outlook.com. Así es, Facebook, Acusa Prevención Atlisco, está apareciendo en pantalla y bueno, ahí pueden escribir algún mensaje, preguntar alguna duda que les haya quedado respecto a la entrevista o cualquier tema, ¿no? Y recuerden que los niños están aquí con nosotros para darnos mucha información sobre seguridad social, aquí el criminólogo Emanuel y también Jessy. Muchísimas gracias y nosotros continuamos en Vive Mujer.